Juan capítulo 1 versículos 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta mañana vamos a hablar de que Jesús es el revelador de Dios el Padre. Y veremos dos puntos en esta mañana, aquí en el pensamiento del apóstol Juan. En primer lugar, desde los versículos 15 al 17, veremos que Jesús es el revelador de Dios para los hombres, versículos 15 al 17, y el versículo 18, Jesús es el revelador del Padre. Muy bien, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la nueva creación. Dios quiere traer una nueva creación a este mundo, partiendo del corazón del hombre, para terminar finalmente con la creación completa, trayéndola otra vez a su estado original, tal como estaba allí en Génesis capítulo 1. El Evangelio entonces consiste en que Dios el Padre envía al Hijo para morir por los pecados de la humanidad y darle al hombre el perdón de sus pecados, y que por lo tanto Dios pueda recibir toda la gloria a causa de esto. Y ahora entonces, en estos versículos, vamos a ver que Jesús es el revelador de Dios el Padre. Hemos hablado hasta aquí de cómo Juan presenta a Jesús. Lo presenta en el versículo 1 como el Logos, como la palabra. Nuestras Biblias lo traducen el verbo, tomado muy probablemente desde la Vulgata latina, donde se traduce Logos como verbum. Así que tenemos aquí, manteniendo el género masculino para este título dado al Señor Jesucristo, la palabra verbo. Pero si pudiéramos considerarlo de la manera más simple, tal como está en el original, la palabra logos significa simplemente palabra. Y toma su significado tanto desde el pensamiento hebreo como del pensamiento griego. En el excelente comentario de Lightfoot al Evangelio de Juan, él dice que logos lo usa Juan para mostrar a Dios en su naturaleza en primer lugar, y en segundo lugar en su propósito hacia sus criaturas, sobre todo al hombre. Es decir, hasta aquí, como dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero ahora por fin, por primera vez, el hombre va a poder conocer directamente a Dios por medio de Dios mismo hecho hombre, de Dios mismo encarnado. Toda la revelación que pudo haber en el Antiguo Testamento hasta ahora, con la revelación y encarnación del Hijo de Dios, ahora esta revelación por fin es perfecta. Por lo tanto, ahora sí el conocimiento de Dios puede llevarse a cabo, y esto es gracias a la revelación del Hijo. Vamos entonces a nuestro texto en el versículo 15. Vamos a ver en primer lugar que Jesús es el revelador de Dios para los hombres. Eso es lo que hace Jesús, el Verbo de Dios. Revela a los hombres quién es Dios, y en sí mismo Él es la revelación de Dios encarnada. Así que en estos tres versículos, 15, 16 y 17, nos explica cómo Jesús, el Verbo de Dios, es la revelación de Dios para los hombres. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En la antigüedad, cuando venía una personalidad importante a la ciudad, por ejemplo el rey, no aparecía de inmediato, sino que había una persona que previamente llegaba, se formaban algunas guardias y se anunciaba a alta voz: viene el rey, o viene tal autoridad. Y minutos después aparecía el rey con una comitiva escoltándolo. De la misma manera, Juan el Bautista es el heraldo del Señor Jesucristo, que anuncia a Dios a los hombres. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, como revelador hacia los hombres, va a ser llevado por medio también de los labios humanos. En la actualidad,
la boca de Dios, la garganta de Dios, por la cual el Señor Jesucristo pueda ser conocido a los hombres y por lo tanto ser llevados al Padre para la salvación de sus almas, va a ser la iglesia. Sigue siendo así. Los heraldos del Señor Jesucristo, para que el hombre pueda volver al Padre, van a ser las mismas bocas de sus hijos. Los creyentes anunciando a la persona del Hijo de Dios. Esa es nuestra labor. Llevar por medio de nuestro testimonio a la persona del Señor Jesucristo a los que no creen en Él, a los que no le conocen. Nosotros no podemos llevar a las personas a la salvación. Lo que sí podemos hacer es llevarlos al Salvador. Esa es nuestra labor. Sembrar la semilla de la palabra de Dios a las personas que no le conocen. Así que en primer lugar vemos aquí que Jesús, revelándose a los hombres, va a ser conocido a través del testimonio de los mismos hombres que ya creen en Él. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La plenitud que se habla aquí es su contenido. Dios, el Padre, le ha dado todo al Hijo. Mire por favor en el capítulo 3, versículo 35. Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Le ha dado la gloria también. Avance conmigo al capítulo 5, versículo 23 de Juan. Capítulo 5, versículo 23. Leamos desde el 22. Dios el Padre le ha dado todo a su Hijo. Le ha heredado todas las cosas. Le ha comunicado todo lo que Él es. Por eso que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre le ha dado todo al Hijo. Le ha heredado todo. Su gloria, su juicio, su autoridad, le ha dado todo. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. ¿Quién va a ser el que va a juzgar a los hombres en el juicio final sentado en el trono? El Hijo. Dios le ha dado todo al Hijo. ¿También qué le ha dado? Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y así podemos seguir. Dios le ha dado todo a su Hijo. Porque todo lo que es Dios el Padre, lo es también el Hijo. Y cuando el Hijo entonces viene a este mundo, se encarna y aparece en este mundo, revela todo lo que es Dios el Padre. En Romanos también, capítulo 8, versículo 17, me gustaría que me acompañaran aquí, que es un versículo muy interesante. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nosotros, como hijos de Dios, somos por tanto también herederos con el Hijo de Dios, con mayúscula. Y mire lo que dice Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios le ha dado todo al Hijo, todas las riquezas espirituales, toda la gloria, el juicio, toda la autoridad, toda la honra y la gloria, se la ha dado al Hijo. Y ahora nosotros como hijos de Dios somos coherederos con Cristo. Es decir, Dios en su Hijo nos ha dado, nos ha regalado a nosotros todas las cosas. Nos ha dado todas las cosas. Romanos, ahí mismo, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo somos absolutamente bendecidos. Tenemos toda la plenitud de Jesús. Eso dice aquí Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo. Jesús es el creador, Él nos dio la vida, pero también le da todas las demás cosas. Todo lo que tiene el Padre se lo ha comunicado al Hijo, salvo el ser Padre. Y todo lo que tiene el Hijo también lo tiene el Padre, salvo el ser Hijo. Es muy interesante una expresión que encontramos en Isaías, donde Él dice, Padre eterno. Si Dios Padre es Padre eternamente, entonces el Hijo tiene que ser eterno también.
porque son uno y el mismo Dios. Llegamos hasta aquí entonces diciendo que todo Dios se lo ha dado a su Hijo. La gloria, la autoridad, el juicio. Y ahora cuando nosotros entramos en comunión con Él por medio justamente de su Hijo, nos hace coherederos juntamente con Cristo. Si Dios está plenamente satisfecho con su Hijo, la pregunta es, ¿nosotros estamos plenamente satisfechos con tener a Cristo? Cuando muchas veces buscamos en otros lugares para satisfacer nuestra sed espiritual, ¿por qué lo hacemos? Si Dios el Padre está totalmente satisfecho y agradado con su Hijo, ¿cuánto más nosotros debiéramos estar llenos, satisfechos con su Hijo en nuestras vidas? Colosenses 2:9 lo sabemos de memoria. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, totalmente y completamente Dios. Todo lo que el Padre le heredó al Hijo es nuestro también y a nuestro favor. Versículo 17 también vamos a ver que Jesús es el revelador de Dios hacia los hombres, y hemos visto hasta aquí que para que le conozcan, los mismos hijos suyos van a ser los que le proclamen. Vemos aquí en el versículo 16 que Jesús es el dador de todas las bendiciones. Él, teniendo la plenitud de todo lo que es Dios, Él nos la comunica y se la puede comunicar a todo aquel que viene a Él y se arrepiente. Pero también versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia. Así también termina el versículo 16, y gracia sobre gracia. Vamos a ver aquí que también Jesús es revelador de Dios hacia los hombres en cuanto a la salvación, en cuanto a conferir la gracia. En el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Está haciendo un contraste entonces entre la ley, es decir, un medio que se da para que el hombre no llegue a la salvación directamente, sino que para que se dé cuenta de su condición pecaminosa. Romanos, por favor, capítulo 3. En Romanos 3, 19 y 20, vamos a ver cuál es el oficio de la ley. Hay muchos más versículos que nos hablan de esto, pero ¿cuál es el oficio de la ley? ¿Para qué Dios dio la ley por medio de Moisés? Dice el versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo funciona entonces esto de la ley? La ley fue dada a Moisés y representa el medio por el cual se puede acceder al conocimiento de nuestro pecado como seres humanos caídos. La ley lo que hace es que muestra el altísimo o la altísima e inalcanzable altura moral de Dios, su santidad, y contrastada con nosotros, nuestro pecado, queda al descubierto al ser imposible para nosotros cumplir la ley. ¿Ha tratado de cumplir toda la ley perfectamente? ¿Los 10 mandamientos y todos sus artículos en los que se divide? No vamos a poder, es imposible, porque la ley representa el perfecto carácter santo de Dios, y es imposible cumplirla perfectamente. Por lo tanto, ¿qué revela? Lo pecadores que somos nosotros. La imposibilidad que tenemos de cumplir esa ley. Simplemente nadie puede cumplirla. Y al punto de que Santiago dice que cuando uno rompe un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Porque cuando pecamos en un punto de la ley, estamos mostrando que no podemos cumplir tampoco el resto. Por eso que el pecador se hace culpable de toda la ley al violar un punto. El hombre no puede defenderse al pecar en un punto de la ley y diciendo que guarda el resto, ¿no? Pues muestra que como rompe un punto, puede romper todo el resto. Así que cuando, por ejemplo, en nuestro país violamos un punto de la ley civil, no podemos defendernos diciendo yo cumplo el resto. Si rompo un punto, va a venir la ley y me va a castigar.
porque nos hacemos culpables, es como que nos hiciéramos culpables de todo el sistema. Y toda la ley viene entonces y me juzga. Por lo tanto, la ley se levanta como una luz que ilumina la santidad de Dios y deja al descubierto en las tinieblas en las que estamos como seres humanos caídos. Al quedar así entonces delatada nuestra condición sin esperanza y perdida, la gracia, aquí entra, versículo 17 y el final también del 16. La gracia y la verdad se yerguen como nuestra única esperanza de poder recibir perdón por nuestros pecados. El pecador que ha sido convencido por la obra del Espíritu Santo de que es pecador y merecedor del castigo eterno por su maldad, acudirá entonces arrepentido a la cruz de Cristo para hallar allí su perdón, la vida eterna y una comunión restaurada con Dios y que Él sea glorificado en todo. Gracia y verdad. Dijimos que verdad es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad. Y Él dice que nuestra realidad es que por nuestro pecado estamos separados de Él. Y la gracia muestra la gloria, el poder y el amor de Dios por nosotros, dándonos este don inmerecido que es su Hijo, entregado por nosotros. Para resumir entonces todo esto, Romanos capítulo 5 ahora, versículo 20, nos ayuda en gran manera. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice que la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Es decir, la ley muestra cuán pecadores somos. La ley delata el nivel de pecado en el que estamos. Porque se nos presenta una norma de rectitud que tratamos de cumplirla y no podemos cumplirla. Resultado, eres pecador, perdido, necesitas a Dios. La palabra unda viene del latín y significa una gran ola de agua. Por lo tanto, cuando leemos aquí que el pecado abundó, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el mar casi se está saliendo. Pero luego dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundar entonces es cuando se produce una inundación. Esa es la idea, ¿no? Hunda es una ola de mar, entonces abunda es cuando el mar se sale y sobreabunda es la inundación. El pecado abundó, pues la ley lo revela. Podríamos decir que a pesar de todo, la ley es un obrero fiel, porque nos confronta cara a cara. Confronta cara a cara a la humanidad y le presenta la verdad de Dios, de que somos pecadores y no logramos alcanzar por nosotros mismos la salvación. No podemos agradar a Dios por nosotros mismos porque no podemos. Somos pecadores y en la práctica tampoco lo podemos lograr. Nos muestra que no podemos obedecer a Dios perfectamente y este pecado ha dejado una marca en nuestra vida, como una inundación. ¿Te has visto cuando se ha producido una inundación y se marca un lugar y se dice hasta aquí llegó el agua? Pero la gracia sobreabunda y cuando entra en la vida de un pecador deja una marca mucho más alta que el pecado. Sobreabundó. Hasta aquí llegó el pecado, pero la gracia lo rebasó y se lo llevó. Así es la gracia de nuestro Dios. Por eso que después dice, para que así como el pecado reinó para muerte, versículo 21 de Romanos 5, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los que quieren ser salvos por medio de obedecer la ley y tratar de por su propio esfuerzo agradar a Dios, solo les espera la muerte. Pero los que renuncian a eso y se dan cuenta que la ley no es un instrumento de salvación, sino solamente un medio que muestra cuán pecadores somos, van a correr a la gracia, a la cruz de Cristo y van a hallar allí la gracia y la salvación. Volvamos a Juan entonces, y hemos visto hasta aquí en estos 3 primeros versículos que Jesús es revelador de Dios para los hombres. Hemos visto cómo presenta que el hombre
redimido, salvado, los hijos de Dios deben llevar el mensaje. Hemos visto que Jesús contiene toda la plenitud de Dios, es decir, todas las bendiciones de Dios ofrecidas a los hombres, y también trae la salvación en gracia y verdad. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 18 también que Jesús es el revelador del Padre. Comienza el versículo 18 diciendo: a Dios nadie le vio jamás. Éxodo, capítulo 33, por favor, versículo 20. ¿Recuerdan a Moisés que le pide a Dios: déjame verte, quiero ver tu rostro? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Juan 1:18 entonces lo que está diciendo es: nadie ha podido ver a Dios con sus ojos humanos. Porque a través de los ojos de la fe sí podemos ver a Dios. Lo vemos cada día, ¿no? En las circunstancias de nuestra vida. Lo vemos cada día en su protección, en su ayuda, en la oración y cuando leemos su palabra. Pero con los ojos humanos nadie le verá. Hay un versículo sí que merece una explicación, que es Génesis 32, versículo 30, donde Jacob está luchando con el ángel de Jehová en un lugar donde luego Jacob lo bautiza como Peniel. Peniel significa vi a Dios cara a cara, o cara a cara con Dios. En el versículo 30 leemos: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Pero ¿a quién vio? ¿Con quién estuvo luchando Jacob? Fue con el ángel de Jehová. Y este personaje, el ángel de Jehová, es uno de los más difíciles de determinar quién es. Con toda seguridad es una teofanía. Teofanía significa una aparición visible de Dios. Una teofanía. Porque a través de las ocasiones que aparece el ángel de Jehová, se le llama Dios, se le llama admirable, se le adora, y este ángel recibe la adoración. A diferencia de otros ángeles de Dios que negaron ser adorados, ¿recuerdan? No me adores, yo soy un consiervo tuyo. Lo mismo uno de los apóstoles, que trataban de adorarlos y ellos dijeron: no nos adores, porque no somos Dios. Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Pero este ángel recibe la adoración y se le llama Dios, se le llama admirable, como ya lo hemos dicho. Por lo tanto, sin duda alguna, es una teofanía, es una aparición de Dios. Algunos han llegado a decir que es el mismo Señor Jesucristo preencarnado. No podemos decirlo con toda seguridad, pero de que es una teofanía sí lo es. Porque se le adora, se le llama Dios y recibe la adoración. Bueno, Jacob vio a este ser. Por lo tanto, si lo vio cara a cara, no hay problema. Pero al Dios el Padre, en toda su gloria, nadie jamás le podrá ver cara a cara. Eso es lo que establece hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, incluso en la eternidad, en el libro de Apocalipsis, vemos que a Dios sí le veremos en el cielo, pero en la faz de Jesucristo. Tampoco encontramos a través de toda la Biblia, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, que se nos diga que en el cielo veremos a Dios cara a cara. Se nos habla de que veremos a Jesús cara a cara. Es decir, veremos a Dios, pero en la faz de Jesucristo. Así que Juan aquí lo reafirma. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha podido ver a Dios cara a cara. Pero sigue diciendo: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué majestuoso. Dice allí: el unigénito Hijo. Como Dios, Jesús es unigénito, no hay otro Hijo. El Espíritu Santo no es otro Hijo del Padre. Tampoco el Espíritu Santo es un hijo del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Son tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como hombre,
En su naturaleza humana, Jesús es primogénito. Mire conmigo Mateo capítulo 1, versículo 25. Podemos leer desde el 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Es decir, Jesús, en su humana naturaleza, fue el primogénito de María, puesto que primogénito significa el primero de varios, pero unigénito significa el único hijo. En divinidad es unigénito, en humanidad fue el primogénito, el primero de varios. Luego dice el versículo 18, el unigénito hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el seno del Padre, que está dentro del Padre, que está en el corazón mismo del Padre. De ahí que se dice que el Padre, Dios el Padre, tiene en su interior una palabra que la está pronunciando desde toda la eternidad, al Hijo. Pero Juan 17, ya lo hemos leído varias veces, dice también que el Hijo también está dentro del Padre. Esto se llama la inmanencia de personas en la divinidad. El Padre está dentro del Hijo y el Hijo está dentro del Padre. Y el Espíritu Santo es el abrazo de amor que une al Padre y al Hijo. Así vemos al Padre y al Hijo allí en Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios. Literalmente, y el Verbo estaba hacia Dios. Estaban cara a cara, eternamente mirándose, en esta eterna relación perfecta de comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Está en el seno del Padre, dentro del Padre. ¿Y qué hace entonces cuando este Hijo sale y llega a este mundo y toma forma humana? Revela todo lo que es el Padre, porque estaba dentro del Padre. Así que Jesús, el Hijo de Dios, nos presenta todo lo que es Dios. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que mirar a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Finalmente el versículo dice, Él, Jesús, le ha dado a conocer. Aquí se ocupan dos verbos diferentes, dos formas verbales diferentes en el versículo 1 y también acá, por ejemplo, en el versículo 14, que son importantes para poder comprender qué significa esto de Él le ha dado a conocer. En el versículo 1, Jesús, el Logos, el verbo, dice que era. Allí el verbo que se usa en el original es el verbo que equivale a nuestra forma verbal castellana, ser o estar. Pero en el versículo 14, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne, ese fue hecho es un verbo diferente. Se usa lo que sería el equivalente a llegar a ser. Es decir, Jesús como Dios siempre ha sido. Él es. Pero en su naturaleza humana, Él llegó a ser. No quiero que esto parezca solamente una especie de juego de palabras, sino que quiero que pueda notar aquí una importantísima precisión. Podríamos decir que la segunda persona de la Trinidad como Dios ya era, eternamente, pero como Dios encarnado llegó a la existencia humana. Se hace entonces un hueco en la naturaleza divina para que entre la naturaleza humana. La primera persona de la deidad y la tercera persona de la deidad, el Padre y el Espíritu Santo, ayudan a la segunda persona a vestirse de humanidad. Y es totalmente Dios, solo la gloria ha quedado velada, pero no su naturaleza, es 100% Dios. La idea aquí del ser de Dios se expresa muy bien allí en Éxodo. ¿Recuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cómo me presentaré ante Faraón? ¿A nombre de quién? Y Jehová le responde,
yo soy el que soy. Así se expresa el ser de Dios, no la existencia, porque existencia, para ser más precisos, significa un ser creado. Nosotros existimos porque somos criaturas creadas. No existíamos y ahora existimos. Pero Dios es. Jesús incluso lo repite durante los evangelios y él dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Dios no ha llegado a existir, Él es. Él es. Justamente el nombre personal de Dios, que en nuestras Biblias lo tenemos como Jehová, en hebreo Yahvé, procede justamente del verbo hebreo hayá, que es el equivalente también a nuestro verbo ser o estar. El eterno, el que simplemente es. La simplicidad en el ser de Dios. Así que existir es diferente a ser. Existir tiene un matiz diferente. Existencia significa salir, aparecer, ser colocado. Es brotar en un momento determinado y aparecer colocado en un espacio también determinado. Así que podríamos decir que existir parece no ser un término tan preciso para describir el ser de Dios. Existencia es más bien para las criaturas creadas, dependientes. La existencia entonces es para la naturaleza humana, pero el ser para la naturaleza divina. Podríamos decir entonces que Dios vive en una especie de eterno y constante presente, porque Dios nunca ha tenido principio y tampoco va a tener un final, porque Él es eterno. Nosotros sí, nosotros somos criaturas creadas, por lo tanto llegamos a la existencia. Nosotros existimos. Y para poder explicar la palabra que se contiene aquí, donde dice Él le ha dado a conocer, es que he tratado de explicar esto de la existencia, porque continuamos con palabras que comienzan con esta preposición ex. Cuando Juan dice Él le ha dado a conocer, usa la palabra exegesato. Para los que han estado en el instituto bíblico, quizás les ha tocado una clase que se llama exégesis. Exégesis. Bueno, ahí está la misma palabra, exegesato. Él le ha dado a conocer. Esa pequeña preposición, la palabra ex, que nosotros usamos en español cuando queremos decir, por ejemplo, él es un ex presidente de la empresa, o él es un ex alumno de tal escuela, lo que estamos diciendo es que es una persona que estaba en un lugar pero después salió. Cuando nosotros hablamos de exégesis, estamos diciendo que vamos a la Biblia, la leemos y tratamos de sacar de ella el significado que tiene la Biblia, sin nosotros agregar nada de lo que está allí. Cuando nosotros leemos la Biblia, entonces eso es lo que tenemos que hacer una exégesis, sacar el significado del texto solamente. Y aquí entonces se nos dice, cuando Juan dice, Él le ha dado a conocer, podemos decir, Jesús ha hecho la exégesis del Padre. En el comentario de Plummer, él dice, Jesús actúa como su intérprete, el intérprete de Dios. No podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero sí a Jesús. Él nos traduce quién es Dios y siendo Él mismo Dios. Así que exégesis es sacar del texto su significado, permitiendo que sea el mismo texto el que nos diga qué significa. Esto es lo que debemos hacer entonces cuando leemos la Biblia. Pero aún así, luego de que tenemos el significado que hemos leído, ¿cierto?, de la Biblia, aquí es donde entra la labor del Espíritu Santo también en nosotros. Hemos leído la Biblia, sabemos lo que significa, pero ¿cómo va a entrar en nosotros ese significado? Porque podemos hacer un gran estudio de la Biblia, una exégesis correcta de la Biblia, leerla, entender su significado, pero eso puede calentar mucho nuestra mente, nuestro cerebro, pero aún dejar frío el corazón. ¿Cómo es que entra entonces la palabra de Dios en nuestro corazón y nos impacta y cambia nuestras vidas? Bueno, esa es la labor del Espíritu Santo.
Recuerda Efesios 6:17, donde se nos dice que la palabra de Dios es como una espada del creyente o del Espíritu. Es la espada del Espíritu, dice allí. Es una espada corta, una especie de daga, una verdadera arma de defensa. No es una espada de ataque, pues no necesitamos pelear para conquistar o avanzar. Esa ya no es la estrategia del creyente, ya que la victoria ya la logró Cristo en la cruz. La espada del Espíritu allí en Efesios 6:17 no es un arma de ataque. Nosotros no debemos atacar, solamente debemos resistir. No debemos avanzar ni conquistar más territorio, porque Dios, en el momento de que creímos en Él y somos sus hijos, estamos puestos en un pedestal ya de victoria. Y lo único que tenemos que estar haciendo allí es resistir. Ya vencimos. No por nosotros mismos, por supuesto, sino que por la victoria que Cristo logró en la cruz. Ya somos hijos de Dios. Pero allí, en Apocalipsis 1:16, hay otro vocablo para espada. Una espada que sale de la boca del Cordero de Dios. Esa sí es una espada de ataque, pero Él la usa. En Hebreos 4:12, ¿lo recuerda? La espada es una espada que penetra el corazón y parte el alma. Allí se usa la misma palabra para espada que en Efesios 6:17. Es decir, la palabra no solamente debemos leerla y hacer un acabado estudio de ella. La palabra va a penetrar nuestro corazón solamente en la medida que permitimos y seamos dóciles a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Recuerda lo que significa? Sacar. La preposición ahí es sacar. Pero la preposición eis significa introducir o meter. De modo que el Espíritu Santo hace eisegesis, introduciendo ahora la exégesis. Sacar, pero luego introducir. Nosotros vamos a la palabra de Dios, la estudiamos, la leemos, sacamos de ella la explicación, la enseñanza, pero queda ahí. Para que entre y penetre en nuestro corazón y parta nuestra alma y haga el efecto que Él desea, el Espíritu Santo hace la eisegesis, es decir, toma con su espada, penetrando en nuestra alma e introduce la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que hace, esa es la labor del Espíritu Santo. Y aquí en Juan se nos dice que toda esta labor de revelar, de sacar, de explicar a Dios, la hace el Señor Jesucristo. Él es la explicación, la exégesis, la revelación del Padre. Hemos visto en esta mañana, hermanos amados, que Jesús es el revelador del Padre. Él estaba en el seno del Padre, pero salió de esa relación perfecta, eterna que tenía con Él para venir a este mundo y morir por nosotros. Y todo lo que Dios es, el Señor Jesucristo lo reveló. El Hijo estaba en el seno del Padre y ahora la palabra de Dios nos enseña que cuando usted y yo creímos en Jesús como nuestro Salvador, Él ahora mora dentro de nosotros. Por lo tanto, todo lo que salga de nosotros, así como de la boca del Señor Jesucristo, salía todo lo que es Dios, todo lo que es el Padre. Por eso que Jesús lo reafirmó tanto. De la abundancia del corazón, habla la boca. Todo lo que es Dios el Padre salía por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo vive dentro de nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, tenemos su fortaleza, tenemos su fuerza, tenemos su amor, tenemos su sabiduría, la capacidad para enfrentar la vida y sus situaciones. Tenemos que ir a la palabra de Dios y confiar en Él, para que desde dentro de nosotros brote la persona del Señor Jesucristo que mora en nosotros. Muchas veces se nos ha dicho que Él está sentado en el trono de nuestro corazón, ¿cierto? Pero a veces esa imagen puede un poco limitar la explicación bíblica de lo que Él es. Porque Él entró a morar en nosotros no como un huésped. Un huésped, cuando llega a un lugar y es tratado como un huésped, ¿cierto?, tiene una actitud pasiva. Está en un lugar tranquilo, descansando. Pero cuando el Señor Jesucristo entra a morar al corazón de un pecador arrepentido,
y le convierte en un hijo de Dios, Jesús vive en usted y en mí no como un huésped pasivo, vive en usted y en mí como un obrero, como alguien que está trabajando continuamente en nosotros para traer a nosotros cada día la imagen del Hijo. Nuestro Dios, Padre, es el originador de todas las cosas. Jesús es el revelador del Padre, el Dios redentor. Y el Espíritu Santo es el Dios que sella, el Dios sellador, que cuando usted y yo creímos en Él, imprimió en nosotros la imagen del Hijo. Hermanos amados, que en esta semana, así como Jesús es el revelador del Padre, y si ahora Jesús vive en nosotros, nos ayude por su gracia a que nosotros seamos reveladores del Hijo de Dios a todas las personas que nos rodean. Y yo sé que es difícil que se reproduzca el dulce carácter del Señor Jesucristo en nosotros, pero si Él vive en nosotros, si tenemos su palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Jesús es el revelador de Dios para los hombres. En los versículos 15 al 17 y en el versículo 18 vimos que Jesús es el revelador del Padre. Amén. Oremos.